su conocimiento. Y antes de empezar, pues, no sé, hablamos con el Padre Roberto, si quieres hacer una oración desde Santa Cruz. Sabemos que ha habido casos, ha estado a pedir por toda la gente que la violencia que ha pasado en nuestra iglesia en Alabama. Y bueno, encomendemos a Dios que nos proteja, que nos cuide y bueno, que nos conserve en paz, ¿no? Ok, Padre Roberto, le dejo la palabra. Ok, voy a leer las colectas por confianza y tranquilidad y también por protección divina a la luz de las cosas que han acontecido. Oh Dios de paz, tú nos has enseñado que en la conversión y entrega seremos salvos, y en la tranquilidad y confianza estará nuestra fortaleza. Por el poder de tu Espíritu, te suplicamos, nos eleves a tu presencia en donde podamos estar quietos y saber que tú eres Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ahora viene por la protección divina. Asístenos con tu misericordia, oh Señor, en estas nuestras súplicas y oraciones, y dispón el camino de tus siervos para lograr la salvación eterna, a fin de que, entre los cambios y riesgos de esta vida mortal, seamos siempre defendidos por tu bondadosa y pronta ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Perfecto. Pues, Padre Beto, le dejamos la palabra a usted que ya es todo un intelectual de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a dar un repasito rápido para la gente que no... Gracias. Pues la vez pasada, si recordar, vimos algunos videos de cómo se escribió la Biblia, de los libros de la Biblia, de que la Biblia no es un libro, sino es un libro que está compuesto con bastantes libros. Y veíamos que estaba compuesto por libros que nosotros empezamos a nombrar, o que ya los científicos y los escritores de la Biblia le han llamado la Biblia hebrea, porque básicamente es la Biblia de los hebreos, de donde nosotros venimos, nuestra herencia, donde nosotros hemos recibido toda esa tradición y en la que nosotros podemos entender el mensaje de Cristo. Entonces tenemos que la Biblia es la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento. Son dos partes en que está escrito, se compone la Biblia. Estuvimos platicando eso, estuvimos platicando cómo en la Biblia podemos encontrar tres géneros de la forma en que se escribió. Tenemos la narrativa, tenemos la poesía y tenemos el discurso. El discurso, la manera de ir explicando algún acontecimiento. Y que estos tres estilos de escribir se encuentran en la Biblia mezclados. Y así tenemos la narrativa, la poesía y ese discurso que están en un libro, por ejemplo, lo podemos encontrar esos tres estilos. La Biblia, también dijimos que no se escribió como, por ejemplo, ahora que hay un evento y luego escriben los periódicos o escriben alguien del evento que pasó. En la Biblia, primero surgió la tradición oral. Todas las personas que pasaron por ese evento les iban platicando a sus hijos y a sus nietos y así iban por generaciones, iban platicando ese evento. Y fue escrito mucho tiempo después, cuando ya los hebreos se encontraban más tranquilos, cuando se empezó a construir el templo de Israel, cuando en Jerusalén, cuando ya había una estabilidad económica, social, política, más o menos bien, fue que tuvieron una oportunidad de empezar a escribir, porque ya había más o menos calma para reflexionar y poner por escrito las tradiciones. Después, una vez que se escribieron, vinieron los problemas de que cuáles libros vamos a meter a aceptar como
Leti se está, está llegando apenas ahorita Leti, y por eso oyen un poquito el feedback, pero ya se arregló la cosa. Entonces empezaron a ver cuáles libros iban a meterse ahí. Y hubo un poquito de discusión, de trabajo, de ponerse de acuerdo, pero al fin se escribieron. Y todo esto nos referimos nada más a la Biblia hebrea, que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también hubo esa dificultad, porque había algunos libros que se escribieron después dentro de la narración de Jesús, y tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Judas, y de Judas Tadeo, no de Judas Iscariote, sino de Judas Tadeo, pero siempre no quedó como libro de los Evangelios, o como parte de los escritos del Nuevo Testamento, pero sin embargo ilumina un poco la tradición, la costumbre, los pensamientos que había en aquel tiempo, pero no está considerado. Y así lo mismo pasó en la Biblia hebrea, que nosotros conocemos y que está dividida en 3 partes también: el Pentateuco, los profetas y los otros escritos, donde encontramos los salmos, el Cantar de los Cantares, el libro de la sabiduría, los proverbios, o libros sapienciales, como algunos otros les llaman también, algunas personas. Eso fue lo que vimos hace 8 días, hace 15 días en nuestra primera clase. Ustedes vieron algún video, y quisiera que ahorita retomáramos este video, y va a ser de 5 minutos que ustedes van a poder escuchar y ver. Algunos ya quizá ya lo hayan visto, porque el padre Peregrino les mandó el link, y yo creo que ya algunos lo vieron, pero vamos a verlo todos juntos. ¿Qué les parece? Les voy a compartir ahorita entonces el video y lo escuchamos. Estamos aprendiendo cómo leer diferentes tipos de literatura en la Biblia, y vamos a empezar hablando de la narrativa bíblica. Las narrativas, en su forma más básica, tienen personajes en un contexto, pasando por una serie de eventos, y se conoce como argumento a la manera en que estos eventos son seleccionados y ordenados por el autor. Un argumento básico empieza con un personaje en su contexto, pero luego sucede algo nuevo o inesperado, causando problemas que llevan a un conflicto final, que luego se resuelve y el personaje se da cuenta que ha cambiado y ahora vive una nueva normalidad. Ahora, cuando leemos narrativas, es importante entender cada escena en el contexto de su argumento mayor. Puedes hacer que la misma historia tenga un significado totalmente diferente si ignoras lo que ocurre en el argumento. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas leen la Biblia. ¿En serio? Sí. Toma por ejemplo la historia de Gedeón. Está esta escena muy conocida donde Gedeón está intentando discernir si Dios lo ayudará a ganar una batalla y le pide una señal a Dios. Sí, Gedeón extiende un vellón de lana en la tierra y pide que en la mañana el vellón esté húmedo con rocío, pero que la tierra esté totalmente seca. Y Dios lo hace. Así que, si miras esta escena aislada, ¿cuál es el conflicto? ¿Cómo puede Gedeón saber que tendrá éxito? ¿Y el desenlace? Prueba a Dios, pide una señal y averígualo. Sí. Y así es como muchas personas leen esta historia y pierden el punto completamente, porque están ignorando la trama mayor. ¿En serio? Sí. Empecemos por el principio. Entenderás el contexto. La historia comienza con Gedeón y los israelitas viviendo en temor porque son oprimidos por un pueblo invasor, los madianitas. Entendido. Luego, hay un llamado a la acción. Dios envía a Gedeón a derrotar a los madianitas y salvar a Israel. Sí, parece que esta será una historia muy buena. Pero luego, Gedeón tiene muchas dudas. Así que le pidió a Dios que hiciera un truco de magia, una señal para saber qué realmente me estás hablando. Y Dios se rebaja a su nivel. Les da una señal al prender fuego sobre un altar. Así que Gedeón ya había pedido una señal. Y eso no es todo. En la siguiente escena, Dios le dice a Gedeón que destruya un altar dedicado a otro Dios, pero Gedeón tiene tanto miedo que lo hace de noche. Así que Gedeón es un poco escéptico y también un poco cobarde. Luego, llegamos al momento en el que Gedeón está a punto de enfrentarse a los madianitas y todavía tiene dudas. Así que pide otra señal.
el vellón. Él dice, quiero saber si tú salvarás a Israel a través de mi mano. Y Dios le da esa señal. Y él todavía tiene dudas. Así que pidió todavía otra señal, que es solo una variación de la señal anterior. Ok. Entonces Gedeón está pidiendo demasiadas señales. Exactamente. En el contexto más amplio, es claro que el conflicto de la trama no es cómo puede Gedeón discernir la misteriosa voluntad de Dios. El verdadero conflicto es ¿cuándo va a reaccionar este tipo y empezará a confiar en Dios? Ok. Entonces, ¿cuál es el desenlace? Tenemos que seguir leyendo. Gedeón reúne un gran ejército, 30,000 soldados para pelear contra los madianitas. Y Dios dice, no, son demasiados hombres. Y reduce el ejército a 300. ¿Por qué haría algo así? Bueno, Gedeón ha estado probando a Dios y ahora Dios le devuelve el favor. Le dice a Gedeón que arma a estos 300 soldados con trompetas y antorchas y que rodea a los madianitas de noche y haga mucho ruido en los montes. Parece ridículo, pero Gedeón lo hace. Y el ruido asusta a los madianitas y provoca un frenesí. Ellos empiezan a destruirse unos a otros en la oscuridad, mientras Gedeón observa seguro desde las montañas. Entonces, ¿esta historia no le está ofreciendo a los lectores consejos para discernir la voluntad de Dios? No, se trata del compromiso de Dios de usar personas débiles con defectos profundos para hacer mucho más de lo que ellos se imaginan. Ok. Entonces, las escenas cortas, como la de Gedeón y el vellón, se combinan con otras escenas que forman un argumento mayor. Y trazar el conflicto y el desenlace a través del argumento te ayuda a ver el mensaje que el autor está intentando transmitir. Ahora, la historia de Gedeón ha sido colocada junto a muchas otras historias que también tratan de estos líderes imperfectos y muchas veces cuestionables, llamados jueces. Y cada una de estas tiene su trama interna. Pero luego, todas juntas forman un movimiento de la historia bíblica, el periodo de los jueces, que tiene su propio argumento unificado. Y hay muchos movimientos en la historia de la Biblia. Exactamente. Todas las historias pequeñas, cientos de ellas, encajan en el contexto de sus propios movimientos. Y luego, todos estos movimientos juntos forman los bloques del gran argumento de la historia entera de la Biblia. Así que no importa qué parte de la Biblia esté leyendo, necesito poner atención a estas diferentes capas de argumentos para poder leer cada historia en su contexto. Exactamente. La Biblia es una pieza de literatura muy sofisticada. Así que todas estas pequeñas tramas continúan superponiéndose, aumentando la tensión. Y cuando miras hacia atrás, puedes ver cómo todas ellas han sido entretejidas en la historia unificada que lleva a Jesús. Muy bien. Oigamos, bienvenida, perdón que te interrumpa, Beto. Eli Muñoz viene de Anaheim, bienvenido Ali, bienvenido aquí acá estamos en Oregon, soy el padre Alfredo, estoy aquí, acaba de ingresar, bienvenido. Okay. Gracias. Mucho gusto, Eli. Mucho gusto, muchos saludos a todos y bendiciones. Gracias. Pues vamos a continuar. Okay. Y estamos hablando ahorita, como viste parte del video, estamos hablando de cómo se escribió la Biblia. Y la Biblia, de nuevo, son bastantes libros y en lo que nosotros llamamos la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Esta historia, este video que acabamos de ver, nos ilumina cómo cada partecita de la Biblia es la narración de un evento, de un evento, y que ese evento, ese acontecimiento, tiene una trama, que si lo aislamos, le quitamos el contenido, le quitamos la fuerza de ese evento, de esa intervención de Dios. Hace 8 días estuvimos platicando un poquito y qué bueno que Leti de Santa Cruz, Leti Ramírez, nos hizo una pregunta. Entonces, ¿qué onda con Dios? El del Antiguo Testamento, el Dios de la Biblia hebrea, ¿que cambió de idea o qué onda? Porque al principio se veía medio malo y se veía medio esto, como que no tenía tanto amor. Y luego el Dios del Nuevo Testamento como que cambió. ¿Qué onda y qué pasó? Muy buena pregunta que hizo Leti, nos hizo poner a platicar, nos hizo poner a comentar.
Y que creo que este video que estamos viendo ahorita nos puede iluminar un poquito esa pregunta que tenía. Y entonces ahora quisiera preguntarle a Leti de Santa Cruz, Leti Ramírez, ¿cómo ve este video? ¿Qué fue lo que le gustó o no le gustó de este video que acabamos de ver? Bueno, en este video a mí me muestra su humanidad de este señor, sus dudas naturales. No es que no tenga ganas de hacer las cosas, sino que duda de que esto vaya a ser posible. Yo me podría sentir en un momento igual si me pidieran hacer alguna misión y yo podría pensar que no me van a creer a mí como instrumento de Dios. Por ejemplo, cuando el padre a veces me pide que haga algo para la comunidad y digo, a mí no me van a hacer caso. ¿Cómo le hago? Y yo estoy viéndolo a él con esta humanidad, con estas dudas que él tiene. Gracias, Leti. Y si ahora con esto conectamos un poquito la clase pasada, el curso pasado que tuvimos, que fue la reflexión teológica, nosotros podemos ver en esta historia, haciendo una reflexión teológica, cómo en nuestra vida nos pasa igual. ¿Cuántas veces le pedimos pruebas a Dios? ¿Cuántas veces sabemos, sentimos que Dios nos llama a hacer algo, pero le ponemos una prueba? Y decimos, bueno, vamos a ver si es cierto que quiere que haga esto, ¿por qué no pasa esta cosa? ¿Por qué no cambia alguien más? ¿O por qué no? Y ponemos pruebas en nuestras, no les puedo decir, pero cada uno de nosotros hemos experimentado esas pruebas o esas dudas. Y siempre hemos estado hablando entonces como lo importante es tener confianza en Dios. ¿Qué es lo que está pidiendo ahorita? Tener confianza en Dios. Esta es una buena reflexión para nosotros, una buena reflexión teológica para ver acontecimientos en nuestra vida. Sí. Hay veces que yo personalmente, hay veces que digo, sí, no, ya voy a hacer esto. Creo que Dios ahorita en la comunidad nos está pidiendo hacer esta acción. Pero luego me pongo, y yo me pongo a dudar, no, pero ¿cómo la voy a hacer si fulano y fulano no quiere trabajar, o si este grupo no quiere poner atención, etcétera? Y entonces yo le estoy pidiendo pruebas a Dios. Bueno, si cambian ellos, entonces sí lo hacemos. Entonces, creo que para mí ilumina mucho el trabajo que hacemos en la comunidad, el que hago yo en la comunidad, o que hacemos nosotros en la comunidad. Pero también en nuestra propia vida. A veces tenemos esa misión de hacer algo en nuestra propia vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, y como que no confiamos en Dios. Entonces yo creo que este video por un lado, nos ilumina como una historia de la Biblia, no la debemos tomar individualmente, ¿no? No nada más un pedacito de ahí, que es mucho lo que mucha gente hace, es que toma una frase de la Biblia y usa esa frase para justificar muchas cosas. Y así no funciona. Vemos, ahorita acabamos de ver, como un evento tiene muchas otras ramificaciones. No pasó así nada más porque sí, sino porque hubo muchas condiciones que llegaron a formar lo que Dios pedía. Sí, y a veces le hacemos caso, a veces no, a veces le exageramos, a veces no le ponemos mucha atención. Este es un pequeño ejemplo de la Biblia. Ahora quisiera preguntarles, allá en Santa María, ¿qué opinan qué les impactó de esta parte del video? A ver si puso atención, padre. No creo. Pusimos atención. Estoy bromeando, es que... Lo único, pues no me impactó. Yo le estaba diciendo desde la clase pasada, Angélica, y a
a Patty, le digo, esto es algo que vimos en la clase del seminario, lo único que me está recordando es prácticamente todo lo que viene del seminario, ¿no? De la historia, de los libros, de cómo fue en su contexto, en su momento. Así de que para mí es más un recordatorio de lo que ya miré. Sí. Y por ejemplo, para los que estamos empezando a conocer la Biblia, a leer la Biblia, a familiarizarnos con la Biblia, Angélica, ¿qué opinan? Ya sé que corrió, pero ya la encontré otra vez. No, o sea, yo opino. Yo he leído varios pasajes bíblicos. De hecho, le estaba diciendo al padre Agustín que muchas veces quiero acabar el Génesis, pero me termina aburriendo y llego hasta la mitad. Pero luego me voy el Proverbios, ya me aventé todo el Proverbios, me encantó, o el Cantar de los Cantares, ya también. Sí, tengo como mis libros favoritos, como el Salmos y todos ellos. Y sí está un poco a veces confuso, o sea, sí me confundo a veces cuando leo versículos, porque a veces digo, como que este versículo ya lo vi en otro libro, o en el antiguo o en el nuevo, pero hay varias cosas que sí, sí entiendo, hay varias cosas que me quedo como que con signo de interrogación, pero me gustaría pues aprender realmente a darle buen gusto a la Biblia, a los versículos y a todo. Gracias, Angélica. Sí, gracias. Entonces lo que estamos viendo ahorita, por lo que dicen, es cómo nosotros descubrimos que la Biblia de una manera dice una cosa de diferentes maneras, ¿sí? De diferentes formas lo vuelve a decir. Y lo dice en un libro, lo dice en otro y lo dice en otro, de diferente forma. Es Dios que nos está hablando, porque hay unos que nos gusta, por ejemplo, la música clásica. A otros les gusta el rock. Al padre Roberto le gusta Las rancheras, las norteñas. La salsa, El merengue. Todo eso. Entonces, pero Dios nos Ninguna habla. de las anteriores, el reggaetón. A un reggaetón, sí, cierto. Aparte. Entonces, Dios, para que escuchemos y nos identifiquemos con Dios, Dios nos habla en nuestro idioma, Dios nos habla en nuestra forma de ser y tiene que ponerlo de diferentes formas. Entonces, por eso vemos, ¿sí? Sí, ¿puedo hacer un comentario? Claro, sí. Para que descanse su voz un poquito. Chato, toma agua, te estás, está toda la respuesta, ¿no? No, estaba también perdón, Eli, como nos conocemos, llevamos muchos años juntos, así nos conocemos muy bien, entonces nos queremos mucho, no creo que les faltamos el respeto, ¿vale? Sí, lo que yo creo las historias de la Biblia es súper interesante porque reflejan la forma en que Dios ha actuado en la vida de las personas, ¿no? Entonces, lo que vimos ahorita con la historia de Gedeón es ver cómo Dios actúa en la vida de esta persona para que confíe totalmente en Dios, ¿no? Entonces, y se acuerdan las clases que tomamos anteriormente en la reflexión teológica. La reflexión teológica nos dice cómo tú te ves en esa historia, ¿no? ¿Cómo te ves en la historia de salvación? ¿Cómo te ves en esa historia? Y yo creo, es mi teología personal, que la Biblia se sigue escribiendo, que no está parada. O sea, Dios sigue actuando en nuestras historias, Dios sigue hablándonos. Entonces, sigue revelándose entre nosotros y tenemos historias que contar. Entonces, lo que yo sí creo es esa misma revelación y podemos utilizar esas historias en nuestros contextos. No sé si van a ver ahorita la semana que entra, estoy preparando mi sermón, habla sobre el Evangelio de Lucas, en el que Jesús invita a que lo sigan, pero también la primera lectura habla sobre Eliseo y Elías, cómo fue llamado a ser discípulo, y nos damos cuenta que Lucas está utilizando la misma historia de Eliseo y Elías
para darle un enfoque a su evangelio. Entonces, el Nuevo Testamento utilizaban la Biblia hebrea para utilizar sus historias, para informarlas, ¿no? Cuando Elías se asciende al cielo en un carruaje de fuego y no lo encuentran en 3 días. O sea, es totalmente el símbolo de la resurrección que mencionan en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos en ver esas historias, cómo se aplican esas historias en nuestro propio contexto. Y se acuerdan que la reflexión teológica, lo que vimos era ver qué es lo que está pasando, reflexionar y cómo vamos a actuar. Entonces, para mí esas historias me enfocan, me informan cómo yo voy a actuar. El ejemplo del Salmo 51 del rey David, no son las mañanitas que cantaba el rey David, no, es otro, que es el mismo reino. Informa cuando realmente comete ese pecado, comete el pecado que manda a matar al esposo de Betsala, no sé cómo se llama en español, Betsala, la manda a matar, entonces se arrepiente, ¿no? Dice, crea en mí un corazón limpio, Señor, en el Salmo 51. Entonces, y para mí, ese reflejo de la historia que él está hablando se refleja en mí cuando yo cometo una falta, ¿no? Digo, crea en mí un corazón limpio, Señor, crea en mí un corazón limpio, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto. Ya dejé descansar un poquito la voz, Beto. Gracias, padre. Quisiera preguntarle, por ejemplo, ahorita a Leti, si del video que le llama la atención en relación al cómo se escribió la Biblia y las historias que pasan en la Biblia. Leti Carmona de San Miguel, Newberg. Oh, ok, porque habemos dos Leti. Sí, y 2 San Migueles también. No, pues, pues para mí, yo no leo mucho la Biblia, que digamos, pero nomás de vez en cuando, pero sí miré el video y sí es, pues diferentes tipos ya de libros. No puedo creer que tanto libro quepa en un solo libro, como dice que es una biblioteca. Dice que tiene, pues, 42, aquí lo noté, 46 libros, dice el Antiguo Testamento, 46 libros, y pues que está dividida en muchas partes, en la poesía 33%, en la narrativa 43% y el discurso 24%, o sea, cada quien tiene sus partes, ¿no? Sí. La poesía, pues a los que les gusta la poesía, a lo mejor pues ya nomás que se metan ahí para poesía, pero para mí yo pienso que la narrativa es mejor porque pues narra todo, como pues toda la vida de Jesús y todo eso. A mí es lo que me gusta más, la vida de Jesús, la narración de Jesús. Y ya todo, sí, está todo. Gracias, Leti, ya nos pusiste al corriente de la clase anterior. Qué bueno, gracias. Ya hasta me estaba olvidando ahí el porcentaje de la narrativa, de la poesía y del discurso. ¿Alguien más nos gustaría dar su opinión o qué les parece antes de seguir con la siguiente parte de la clase? Ahí está Félix, también quiere. Don Félix ya llegó ahí, hombre. A ver, diga, ya hasta se rasuró, fíjese nada más. Rasuró bien. Yo me miraba muy viejito, y se me quitar unos cuantos años. Sí. No, pues a mí me gusta mucho la parte que de verdad me toca a mí, ¿verdad? Las partes que tiene la Biblia, pues, pero como los salmos y todo eso, yo a mí, pues sí los veo y los leo, pero nunca siento como que me tocan, pues, ¿verdad? Pero la parte, como dice el padre, la parte como Elías, como Daniel, como
esas personas que hablaban con Dios directamente, ¿verdad? Y esa es la parte que a mí siempre me toca mucho, cómo escuchar a Dios con el corazón, cómo escuchar, cómo sentirlo, ¿verdad? Eso es lo que siempre yo, y también pues para entender lo que yo leo, ¿verdad? Que siempre dice que la oración primero, la oración, para que Él te revele el entendimiento para recibir lo que estás leyendo, porque la parte dice lo que es espíritu, para poderlo entender uno necesita que entender, que mirarlo con la parte espiritual, no con la parte física, ¿verdad? Porque la parte espiritual es con lo que se entiende el espíritu, que es lo que, y es lo que a mí siempre me gusta mucho eso, y es lo que siempre trato yo de que cada vez que yo leo, que cada vez que hago oración, cada vez que tenga alguna confusión, le pido a Dios y lo escucho en mi corazón, para que me revele el entendimiento, cómo entender, cómo sentir que Dios me está escuchando, y que Dios está ahí, porque yo para mí, cada vez que yo oro, yo sí siento ese contacto, porque yo trato de usar eso, de la Biblia, ¿verdad? De que siempre escucharlo con el corazón. Gracias, don Félix. Y eso es, fíjense que ahorita está tocando un tema acerca de la inspiración en los libros de la Biblia. Sí, es como si yo le preguntara a don Félix ahorita y le dijera, bueno, ¿y usted cómo sabe que Dios le está hablando? Sí, lo puedo cuestionar a él. Y muchas veces nosotros, en aquel tiempo, cuestionaban a las personas que escribieron algunos de los libros. Pero la cosa es que nosotros confiamos en Dios y confiamos también en que las personas que nos están hablando lo están respaldando con su vida, como por ejemplo el padre Feregrino nos acaba de hablar de Elías y Eliseo. Ellos los respaldaron con su vida, con las acciones que tenían, lo que Dios los mandaba hacer. Y aunque a veces a nosotros también, como veíamos al principio, le cuestionamos a Dios, por otro lado, le cuestionamos a Dios, no, Dios, tú se me hace que no la estás haciendo bien, tú se me hace que tienes unas ideas medio raras, como que yo soy más inteligente y como que yo entiendo mejor aquí, yo leo el Google más seguido y tú como que quién sabe estás más atrasado. Entonces, nosotros también tenemos dudas y esa es la lucha que tenemos al ir haciendo la reflexión teológica cuando leemos la Biblia. Gracias, don Félix. Valentín quería sí, bueno, don Valentín de la Sierra, ya a ver, díganos por ahí. De la Sierra del Guajuco, sí. Bueno, yo observo que es importante lo que le pasó a Gedeón, ¿verdad? Porque en aquella época pues había muchos dioses. Sí. Entonces los pueblos tenían diferentes dioses. Y el Dios de nosotros se fue imponiendo poco a poco por las obras que hacía. ¿Verdad? Otros tenían dioses, pero no respondían. Entonces, cuando Dios le responde a Gedeón 3, 4 veces más, es como la gente cree más. Dice, no, este Dios sí funciona, ¿verdad? Es como Abraham, que él vio y estudió que, digamos, los negros tenían un Dios negro, los chinos tenían un Dios chino, los güeros tenían un Dios güero. Y él dijo, no puede haber tantos dioses. La gente no puede tener un Dios exclusivo para ellos, debe haber uno solo, ¿verdad? Que es nuestro Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo se logró todo eso? Pues gracias a que Dios respondía, siempre respondía, ¿verdad? Sí, eso es todo. Okay. Gracias, don Valentín. Sí, yo creo que el problema es cuando a veces nosotros queremos imponer que yo soy mejor que tú. Y eso nos pasa en la vida normal, en la vida diaria.
pensamos que somos más inteligentes que otra persona, que somos más listos que otra persona. Incluso a veces pensamos que somos más trácalas que otra persona. Siempre digo eso porque cuántas veces no mucha gente se gloria de que yo sé hacer buenos negocios, yo me puedo transear a tal persona, a todos, y a mí nadie me transea. Hay veces que nosotros queremos imponer nuestros propios valores a los demás, cosa que Dios en estos libros que de la Biblia, de la Biblia hebrea, siempre es un Dios que reflexiona y que nos hace pensar en la justicia, en el amor, en el respeto, en tantas cosas que a veces nosotros no queremos ver. Por otro lado, también quisiera, y luego le voy a preguntar a Don Eli más adelante, porque lo estoy dejando ahorita que vea aquí cómo va la cuestión, ¿eh? No crea que no le estoy haciendo, pero porque le estoy poniendo atención, y le voy a preguntar enseguida más adelante. Entonces, como les decía, como nosotros a veces queremos imponer, muchas veces nosotros estamos acondicionados, o condicionados más bien, condicionados por la situación social en que crecimos o en que estamos, en la situación política que crecimos o estamos, en la situación económica en que crecimos o en la que estamos. Y también eso hace una influencia grande en poder interpretar los libros de la Biblia. Quisiera enseñarles un mapa que también se los mandamos apenas, el padre se los mandó y en el WhatsApp se los pusimos. Quisiera compartirles para que veamos un poquito el mapa en el tiempo de Jesús y cómo estaba la cuestión, aunque también podemos ver parte de las ciudades antiguas. Entonces les voy a compartir este mapa de aquí que miren. Este más o menos es el mapa de Tiberias. Es una ciudad que fue puesta a nombre del emperador Tiberio, pero no le vamos a hacer caso. Lo que sí les quiero decir es que tenemos en este colorcito aquí la región de Judea, ¿sí? O lo que se consideraba desde por aquí este color llegaba hasta aquí nada más. En la parte de aquí para abajo era la parte sur. De aquí, incluyendo Samaria, para hasta acá, hasta Galilea, era la parte norte o el reino del norte. Una vez que se llegaron las tribus, el pueblo de Israel después del éxodo, llegaron por acá, por este lado más o menos, y luego le dice en el libro del Éxodo que Dios dijo que se vinieran a dar la vuelta por acá, porque aquí en aquel tiempo estaba en este lado, estaba la región de los filisteos. Y entonces y estos filisteos podían absorberlos, ganarles o influenciarles con su cultura. Y entonces vinieron a dar la vuelta por acá, por eso se tardaron 40 años. Y llegaron por este lado, por acá, y llegaron a este lado de aquí. ¿Sí? Le dieron la vuelta tanto hasta llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Pero fíjense que lo que les quiero decir con esto es que todo esto va a influenciar la manera de ser y de actuar. El reino del sur es una región más desértica. El reino del norte tiene más vegetación. Y si pueden ver aquí, este es el mar de Galilea, que empieza de este otro laguito por acá del norte, donde están las montañas, donde hay nieve, y el agua empieza a salir fresca de por aquí, fresca, y luego todo esto es el río Jordán, va bajando el río Jordán, y llega aquí, que es el mar muerto. Este mar muerto no tiene salida, está bajo el nivel del mar y no tiene salida al mar. Normalmente los ríos o los lagos tienen salida al mar, pero en este no, y está muy salado. Incluso se le llama el mar salado. Entonces, de aquí empieza el agua fresca, viene aquí y se empieza a llenar de sal, y se llena de acá. Eso influenció mucho porque esta área era tenía más progreso, estaba mejor, y aquí fue donde se estableció Jesucristo. Si se acuerdan, era un Galileo,
Y podemos ver un poquito aquí, él creció en el área de Nazaret. Pero antes de que naciera Jesús, lo mandaron, alguien se acuerda de que hubo un edicto que se tenía que venir a registrar porque era de los del rey David. Ahí no quiere subir, ahí va. Y tenía que irse a registrar aquí a Jerusalén. Y entonces Belén aquí está, mire, hasta acá está Belén. Jesús nace aquí y después claro que tiene que correr a Egipto, que está por acá abajo, y después regresa y crece en el área de Galilea, y donde hace la mayoría de su trabajo, porque él crece en Nazaret. El evangelio del domingo, les quiero decir ya de paso ahorita, se va a desarrollar aquí en esta área. Aquí Jesús andaba por aquí, en este lado, por aquí está Cafarnaúm, y dice que cruzó el mar de Galilea en su barquito y ahí va hecho la mocha y llega aquí a esta región de Jersea, que es donde donde encontró a ese señor con todos los demonios y lo curó, y la gente le dijo, no, vete de aquí porque nos vas a poner en quiebra. Si tú echas todos los demonios en nuestros animales, entonces después vamos a perder. Y ya después de aquí se regresó otra vez. O sea, aquí nos vamos a dar cuenta que este es el área donde Jesús estaba, hizo mucho su trabajo, lo que era aquí, y todo hasta acá abajo, hasta Jerusalén. Por un lado es, perdón. Sí, disculpa que interrumpa. Sí, también el mapa, lo que ven en el mapa es un mapa después de la dominación romana, porque Decápolis significa que son 10 ciudades, y ese eran donde estaban, es en latín, ¿no? O sea, son 10 ciudades que era Bella, Grecia y Jerez. Toda esa parte derecha de esta parte derecha eran lo que eran los gentiles, todos los gentiles, ¿no? Y la parte izquierda, donde dice Galilea, eran donde estaban todos los judíos. Entonces, cuando Jesús pasaba con el bote de derecha a izquierda, iba para los gentiles y luego regresaba con los judíos, y luego iba con los gentiles, etcétera, etcétera. Pero es el mapa de ya una vez que la dominación romana ejerció en la tierra, en las tierras de Israel. Perdón, disculpa. No, está bien, gracias. Y aquí pues vemos de nuevo las diferentes regiones, Tiberias y este es Galilea. Bueno, esto nada más les puse este mapa y creo que también se los mandé a ustedes ahí para que nos vayamos dando una idea de que cuando leemos una pasaje de la escritura, también ir considerando un poquito la región. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una historia de allá del pueblo de don Félix, o del pueblo de Leti Carmona, va a ser diferente a una historia que va a tener allá, vamos a decir, a quién podemos poner de ejemplo, o a don Valentín. Va a ser diferente porque es diferente el área, diferente las historias, diferente la forma de hablar. Quizá allá con don Félix y Leti van a hablar de palmeras o de los árboles de plátanos y los árboles de los mangos y de todo eso. Para don Valentín va a ser un poquito diferente. O para mi pueblo, por ejemplo, ahí en mi pueblo pues no hay más que puros magueyes, nopales y hay bastante pulque, eso sí. Pero sí, y van a cambiar las historias. Y es lo mismo que quisiera que ustedes vieran, que cuando estamos viendo las historias de la Biblia, ir considerando y tomando en cuenta toda esta situación geográfica, política, porque nos ayuda a entender un poquito más el texto. Y entonces nuestra reflexión teológica va a estar, como vimos, va a ser más real, va a ser más cerca de nosotros, porque vamos a pensar en nuestra realidad. Sí, y qué bueno que dices, pero te interrumpo, Beto, qué bueno que mencionas eso, porque con el mapa
no sé si cuando muchas veces, bueno, yo tuve la bendición de ir a tierras, me llevaron allá a Jerusalén, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de conocer todo. Y es interesante porque cuando hablas, ves el mar de Galilea, piensas que es el mar grandísimo y es un laguito, está bien chiquito, ¿no? O vas allá y vas a ver el sermón de la montaña y dices, ¿dónde está la montaña? Pues es una lomita, yo creo que la de tu pueblo estaba más alta, Beto. Entonces, pero lo interesante es que, por ejemplo, la historia yo no me había dado cuenta, el mar muerto, o sea, va bajando, tú vas al mar muerto, pero no, tú lo ves en el mapa plano, ¿no? Pero vas de bajada, vas de bajada, vas de bajada, vas de bajada. Entonces, esa región, como el mar muerto está abajo del nivel del mar, entonces es súper salado. Incluso tú puedes, yo floté en el mar, o sea, flotas, o sea, no te hundes en el mar. Pero, por ejemplo, la historia del buen samaritano se desarrolla justo en Jericó, cuando vas bajando, ¿no? Entonces esa era la zona donde estaban todos los maleantes y todo. Entonces, si tú empiezas a analizar la geografía, te das cuenta que tiene sentido, porque para que le daban la vuelta, o sea, los terrenos eran bastante áridos. Entonces, cuando tú ves el terreno, te das cuenta de que sí, que existían los bandidos y la gente que asaltaba a la gente, ¿no? Pero era porque va súper de bajada y escondido, etcétera. Pero es importante que veas cuál es la geografía del lugar para que puedas. Entonces, la historia ya tiene relevancia en tu presente, ¿no? Bueno, gracias. Perdón. Sí. No, sí, y también saben que yo compartiendo un poquito, por ejemplo, cuando hablamos de la Ciudad de México, nosotros hablamos de Tepito. Inmediatamente pensamos de lo peor. En Tepito está lo peor, ahí ni te acerques porque te dejan sin calcetines ahí y que te dejan los zapatos puestos, pero se llevan los calcetines. Son tan elegantes que te pueden quitar todo y ni te das cuenta. Y en Toluca, por ejemplo, les puedo decir, hay un lugar en la ciudad de Toluca que le llaman La Retama. Y ahí, no, ya pasando de las 7 de la tarde, porque ya sí se oscurece más temprano, y como es frío, a las 7 ya no sale nadie. Y si sales después de las 7, pasas por La Retama, también te va, pero sí como en feria y te dejan sin nada. O sea, son cosas que ahorita nos enseñan y que nosotros aprendemos cuando leemos la Biblia, cuando nos da sentido la Biblia, y podemos reflexionar un poquito más. ¿Quisiera alguien compartir de Santa Cruz? ¿Quisiera alguien compartir alguna idea o algo? Acá entiendo quién No, dice no que... te escucho, escucha. No te... Ya no. Ok. Nos perdimos. Es que estaba diciendo que están debatiendo. Padre Wilson. Padre Wilson. Sí, muchas gracias. Primero que todo, a todas mis hermanas y hermanos episcopales, especialmente los laicos y laicas, es recordar que la Sagrada Escritura o la Biblia o la Palabra de Dios es uno de los pilares para nosotros como iglesia, parte de lo que es importante, porque allí se fundamenta nuestra fe. Y en la iglesia episcopal se procura que al menos en el transcurso de cada domingo se lea tanto, por eso escuchamos que la primera lectura del Antiguo Testamento, el Salmo también hace parte del Antiguo Testamento, y ya lo que es la segunda lectura junto con el Evangelio es el Nuevo Testamento. Así que si alguien les pregunta que si ustedes no leen la Biblia, pues si no la leen, al menos la están escuchando en las iglesias, en los templos, en un ciclo que se procura que en 3 años se lee, o sea, al menos la intención de conocer toda la Biblia en 3 años. Y allí, como manifiesta el padre Beto, en toda esa narrativa, en todas esas experiencias de lugares, de quién es el personaje principal de cada libro,
esos relatos. Siempre hay, cuando se va a leer o uno busca algo sobre un libro de la Biblia, hoy en día la tecnología es tan fácil que vamos a un buscador allí por internet y nos dice cuándo fue escrito ese libro, quién lo escribió, cuál fue la intención. Hay unos comentarios muy bonitos para ir aterrizando y conociendo en torno a lo que está pasando allí. Pero en sí, pues ustedes saben, allí está recopilado todo el plan de salvación de Dios para nosotros, la humanidad, la creación, desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y ese es el fundamento nuestro, o sea, palabra de Dios que nos ayuda, nos anima, nos inspira, especialmente en Jesús, para seguir adelante, y puede confundirnos en la parte humana, llevando a, por ejemplo, el rey David. No hay que divinizarlo mucho, porque el rey David mete la pata, cosa fea, la embarra con Dios. Por más que haya escrito salmos hermosos, también escribió el Salmo 51 o el Salmo 50, pidiéndole perdón a Dios porque la embarró gravemente. Ahí está la humanidad de todos los que creemos, conocemos a Dios, queremos seguir a Dios, caminando desde la humanidad, pero también levantándonos, porque esa es la intención que Jesús en su mensaje invita a levantarnos si caemos. Gracias, Padre. Gracias, Padre Wilson. Y con esto quisiera ponerles otro video que nos está hablando de la narrativa. Y Don Eli, no se preocupe, yo le voy a hablar en un ratito, y ahí le va otro video. Atención, ¿no? Sí, sí. Les voy a compartir este otro video para verlo. Estamos hablando de cómo leer la narrativa bíblica o, en otras palabras, sobre cómo leer historias. Cierto, y uno de los ingredientes principales en cualquier buena historia son los personajes que se enfrentan con un conflicto y luego deben superarlo. Sí, hablemos acerca de los personajes. En la mayoría de las historias nos identificamos rápidamente con los personajes porque, como ellos, estamos viviendo nuestra propia historia con conflictos propios que debemos superar. Sí, y las buenas historias tienen personajes con luchas con las que podemos relacionarnos. Podemos verlos reaccionar a estos retos de diferentes maneras y podemos ver qué sucede como resultado. A través de los personajes, un autor puede mostrarnos su perspectiva de lo que significa ser humano. La Biblia no es diferente. Las historias bíblicas utilizan a los personajes como un espejo para que podamos vernos a nosotros mismos y descubrir nuestra propia naturaleza humana en el reflejo. El asunto con los personajes de la Biblia es que puede ser difícil identificarnos con ellos. O sea, muchas veces se nos dan muy pocos detalles acerca de ellos. Sí, los autores bíblicos desarrollaron los personajes de manera diferente a la narrativa actual. Prefieren comunicar mucho a través de detalles mínimos. Por ejemplo, rara vez escuchamos cómo luce alguien en la Biblia, pero cuando lo hacemos es crucial para la historia. Como cuando se nos dice que Saúl era alto y David era pequeñito. Y estas descripciones se convierten en imágenes del carácter moral de los personajes. La altura de Saúl equivale a su amor por el estatus y el poder para imponer autoridad, mientras que David acepta humildemente su estatus bajo y permite que Dios lo exalte y libere. Así que la apariencia física de las personas es simbólica. Sí, muy frecuentemente, como cuando el cuerpo peludo de Esaú encaja con su comportamiento animal y la piel tersa de Jacob coincide con su naturaleza engañosa y resbaladiza. ¿Qué otras pistas obtenemos sobre los personajes bíblicos? Bueno, los nombres de las personas frecuentemente simbolizan su rol en la historia. Abraham, en hebreo, suena como padre de multitudes. Jacob significa engañador. Ruth significa refrigerio. Y Saúl, su nombre significa el que pidieron. Él es el rey imperfecto que el pueblo pidió. Así que, al empacar todo este significado con muy pocos detalles, las historias bíblicas pueden hacer mucho en poco espacio. Y dejan fuera cosas que los lectores modernos quisieran saber acerca de estos personajes. Por ejemplo, rara vez nos dicen los pensamientos o las motivaciones de las personas. Cierto, como cuando Moisés vio a un egipcio golpear a un israelita y lo mata ahí mismo. ¿Pero por qué? ¿Era un enojo justo o simplemente perdió los cabales? ¿Y estaba Dios de acuerdo con lo que hizo? Sí, no se nos dice, porque los autores bíblicos usualmente evitan dar comentarios morales.
Ellos prefieren que las palabras y las acciones de los personajes revelen sus motivaciones y luego dejan que nosotros juzguemos su comportamiento al ver las consecuencias. En el caso de Moisés, este asesinato es el comienzo de un patrón en el que su enojo saca lo mejor de él, pero con malos resultados. Esta elección lo obliga a huir y esconderse en el desierto durante 40 años. Así que fue algo malo. Pero ahí conoce a su esposa, así que ¿es algo bueno? Exactamente. Te obliga a pensar. A través de todas estas técnicas, los narradores bíblicos mantienen sus historias compactas, memorables, pero también cautivantes. Pero, en serio, ¿estaba Moisés siendo malo o bueno? Claro, como en las historias clásicas, siempre hay un tipo bueno y un tipo malo. Un héroe admirable que se enfrenta a un horrible villano. Claro, y los personajes simplificados como esos son útiles para enseñar a los niños que existe el bien y el mal. Pero la Biblia no es un libro para niños. Sus personajes son muy complejos, una mezcla de bien y mal como nosotros. Casi no hay personajes sin manchas en la Biblia. ¿Qué hay de los héroes de la fe? ¿Como Abraham o el rey David? ¿Te refieres a Abraham, que usó a una esclava egipcia para tener sexo y luego mintió sobre su esposa 2 veces para salvar su pellejo? Y David, el hombre conforme al corazón de Dios que se acostó con la esposa de otro hombre y luego lo asesinó. Estas historias son todo menos que simplistas. Nos ofrecen retratos realistas de personas transigentes como nosotros. La verdadera sorpresa es que Dios sigue trabajando con ellos a pesar de sus fracasos. Así que solo porque una persona fue llamada por Dios o ganó una batalla y se vuelve exitosa o próspera, no significa que el autor bíblico quiera que actúe como ella. Así es. De hecho, sería muy peligroso imitar a la mayoría de los personajes bíblicos. Cierto, pero debe haber algo admirable acerca de los personajes bíblicos, algo que yo pueda imitar. Por supuesto. Pon atención y notarás que la mayoría de las historias bíblicas resaltan los momentos en los que los personajes fallan o llegan al final de sí mismos, y ellos deciden confiar radicalmente en la gracia y la sabiduría de Dios. Es en estas historias que los autores nos muestran cómo ser un humano que realmente agrada al Señor a través de la humildad y la rendición. Sí, el hecho de que Dios permanece comprometido con los personajes bíblicos es una declaración profunda de la paciencia y el amor de Dios, quien también es un personaje. Así es. Y al estudiar los personajes bíblicos, podemos observar en escena nuestras propias terribles tendencias. Y vemos una y otra vez la respuesta llena de gracia de Dios, quien llevará esta historia hasta el final. Muy bien. Entonces, conectamos con lo que precisamente estábamos hablando. Cómo la historia de las historias que tenemos en la Biblia hebrea está llena de los caracteres humanos o de seres humanos, y como seres humanos tienen muchas faltas y tienen muchos problemas y dificultades, pero es Dios el que viene a iluminarnos y a cambiar un poco la dirección en la vida de los que quieren, o más bien no de los que quieren, de los que confían en Dios. Una y otra vez durante la Biblia siempre se está hablando de la confianza en Dios. Y Dios dice también al pueblo de Israel: ustedes ya no confían en mí, ustedes no confiaron en mí. A Moisés, tú no confiaste en mí. A todos los personajes que acabamos de ver es porque no confiaron en Dios. Y pensemos nosotros también, cada uno en nuestra vida ahorita, ¿cuántas veces no hemos confiado en Dios? Y sabemos, y tenemos yo creo que muchas historias que platicar de no confiar en Dios. Hay veces que confiamos más en nosotros, ¿no? Como que yo sé mejor y como que no confío en Dios. Sí, creo en Dios. A veces decimos, creo en Dios, pero como que no confío tanto en Él, porque como que confío más en lo que yo voy a hacer. Como que confío más en que yo sé cómo hacer las cosas. Y entonces las historias de la Biblia van a tener un sentido más impactante en nuestra vida. Nos van a enseñar cómo es nuestra confianza en Dios. Como por ejemplo lo que acaba de decir entre Saúl, el rey Saúl y el rey David.
y que David era pequeño y que esto y lo otro. Y cuando va Samuel a ungir a David, él pensaba que el que iba a ser el rey era de los más grandes, de los más fuertes. Y Dios le dice, no te confíes en las apariencias. Y elige a David, que era, hasta incluso dice que era más guapo que todos los demás. Pero imagínense, para nosotros, eso es confiar en las apariencias, porque ahora en nuestra cultura, el que es más guapo es el que tiene mejores cosas, ¿verdad? El que es más simpático, el que es más agradable, el que tiene mejor pelo, el que no tiene todo esto es el que puede tener una mejor posición. La sociedad a veces cambia y las apariencias son diferentes. Entonces, esto nos enseña un poquito también en nosotros, en nuestra forma de ser y de actuar, como cuando éramos jóvenes, o bueno, cuando yo era joven, era diferente de lo que de ahora soy en cuestión social, en la sociedad, en los valores, por ejemplo, en la forma de vestir, en la forma de actuar, etcétera, etcétera. Incluso las películas o todo, en la música, todo era diferente. Y iba a ser diferente en aquel tiempo, ahorita. Las historias de la Biblia también van a tener debemos tomar en cuenta ese elemento temporal que nos ayuda a entender mejor el lugar donde fueron realizados o donde fueron hechas. Y aquí entonces quisiera, ya sé que Don Eli corrió, ya me leyó el pensamiento inmediatamente, pero lo voy a esperar a que llegue y le voy a platicar y le voy a preguntar. Mientras, si alguien de ustedes quisiera compartir algo que les llamó la atención de este video o de esto que hemos estado hablando ahorita, de cómo Dios entra en nuestra historia por elementos humanos. O por nuestras formas humanas. Con elementos humanos. O sea, a través de las historias de la Biblia. Sí, no. Sí, de las Biblias que escuchamos ahorita, o si quiere compartir de su experiencia personal. En estas historias lo que vemos son seres humanos con defectos, simplemente seres humanos. Y a pesar de lo bueno y lo malo que puedan tener, pues lo que yo veo lo que veo común es que en un momento dado terminan confiando en Dios, terminan teniendo fe en lo que Él dice. A Abraham se le hacía difícil creer las palabras de Dios de que de él iba a salir una descendencia. Así de que por eso hizo algunas cosas pensando que quizás ese era el modo en que Dios quería. No le entró el 20 de que no, Dios quería un hijo de la manera de su esposa Sara. Lo mismo pasa con Moisés. Tenía un temperamento, parece, muy caliente, muy impulsivo, que lo metió en problemas. David, bueno, le gustaba andar perfumado y a ver quién caía. Parecía... En Puerto Rico dirían era un dandy. Le encantaba a la mujer del otro. Porque se metió en problemas más de una ocasión por ese asunto. Por andar... buscando los placeres de la carne, diría. Y a la misma vez fue el que Dios usó para unificar al pueblo de Israel y la nación. O sea, que de seres imperfectos fueron los que Dios usó para que se hiciera el trabajo que había que hacer. A Abraham, a Moisés, a David. Y aún en el Nuevo Testamento vemos lo mismo con Pedro. Pedro no negó a Jesús 3 veces, ¿qué más te puedo decir? Y Pablo persiguió a los cristianos antes de ser San Pablo. Y casi todas las historias, como yo las veo, son seres humanos siendo esos seres humanos con sus cosas buenas y malas. Y cómo a pesar de Dios trabaja con ellos o usa a estos seres humanos para el trabajo que hay que hacer. Eso es todo. Gracias. Padre, por mi cuenta, yo he notado que en mi vida me conviene más tener confianza en Dios,
me conviene más y yo he notado que prospero más. Porque si me descuido y me voy al lado oscuro, entonces empiezan estas preguntas de qué sentido tiene la vida. Y entonces caigo en una depresión muy grande. Cuando he esperado los resultados, ya ayer los quería, los resultados. ¿Por qué? Si siempre he sido buena o he estado bien, nunca he matado a nadie, no sé ni fumar y quiero que nomás por eso se me den las cosas rápido, que no se me han dado, ¿verdad? Pero yo he notado que por mi propia conveniencia me siento más tranquila cuando confío. Entonces, yo llego a esta realización de confiar, porque del otro modo no me va para nada bien. Y entonces es como rendirme, me rindo completamente, pero es mejor, es más favorable y he notado que hasta se siente sabroso hasta respirar, porque cuando uno empieza con esas dudas se va al aire, es mucha angustia. Y entonces, si no estaba 100% segura de que exista Dios o no, pero me conviene más sí creerlo, porque en cuanto entro en la duda, me voy a unas preguntas de que para qué nos hizo si nomás vamos a sufrir, y entonces esas preguntas tan humanas que tenemos a veces no me convienen. No, mejor no le entro a ese cuarto, no le entro porque es un dolor, no puedo ni respirar. Y entonces, basado a las historias, me doy cuenta de que todos pasamos de algún modo por esa agonía. Y entonces mi mamá siempre decía que ellos eran hermanos ejemplares, los santos, ¿verdad? O estas personas que están, personas ejemplares que nos dijeron de su vida cómo salir de ese monstruo interior que tiene uno de las dudas. Y sí me está gustando mucho la clase. Gracias, Leti, gracias. Ahorita que estaba hablando, yo me ponía a pensar en el Evangelio del domingo, cómo a veces nosotros tenemos tantos demonios dentro de nosotros y Jesús viene y nos saca esos demonios de la duda, los demonios del egoísmo, los demonios, un montón de demonios que tenemos dentro de uno, que no nos deja actuar, que no nos deja ser uno. Y cuando Jesús nos saca todos esos demonios, cuando confiamos en Él, cuando lo reconocemos a Él, nos pone en paz, nos pone tranquilos. Dice que después el Señor endemoniado después ya estaba platicando bien a gusto con todos y se llevaba bien con todos. Y a veces yo creo que eso es parte de la forma de uno confiar en Dios y Él nos va a hacer cambiar un poco nuestra vida. Claro, no nos va a hacer no como varita mágica, pero es con lo que uno está haciendo. Confiar en Él es aceptar lo que Él nos dice y hacerlo. Gracias, Leti. Ahora sí, don Eli, le voy a hacer a ver qué opina, qué dice, denos una idea, a ver. No, pues antes que nada, muchas gracias por haberme aceptado en el grupo y es grandioso, ¿verdad? Estar escuchando todas estas historias, estar aprendiendo de la Biblia. En realidad, fíjese que yo no sé cómo terminé aquí ahorita, porque pues como le comenté hace poco al padre Alfredo, pues en nuestra iglesia ya después de la pandemia ya no hemos tenido ningún estudio bíblico. Hemos hecho oraciones los jueves, tratamos yo y mi esposa de tener un grupo. Hay veces que nos hemos quedado solos, nomás ella y yo, y somos los únicos que estamos haciendo oración, ¿verdad? Haciendo un rosario o algo. Entonces, pero pues es bonito estar aquí en el grupo. A mí lo que como dicen, lo que de repente me tiene impresionado de repente de las historias de la Biblia es que es como Dios trabaja en los hombres, ¿verdad? Los hombres que pues, nos equivocamos, que fallamos, que tenemos defectos, que a pesar de que sabemos que ya no debemos de cometer esos errores o los defectos que tenemos, sabemos que Dios está trabajando en nosotros, ¿verdad? Como dijo, no es una varita mágica que nos va a curar de un día para otro, en un segundo,
pero sabemos y tenemos confianza en Dios de que Él está trabajando en nosotros. Y yo sé que Él está trabajando en mí, sé que está trabajando en mi familia y estamos, pues tratando de seguir aquí, ¿verdad? Tratando de seguir y buscar más de Dios y saber más de Dios para estar un poquito más cerca de Él. Muchas gracias, don Eli. Gracias por compartir y de nuevo, bienvenido a la clase de la Escuela para Ministerios y ojalá que lo que podamos pues, lo apoyemos en su ministerio. Ahora con esto de la pandemia, una cosa buena que trajo es que nos quitó el miedo de vernos en Zoom, de vernos en estos medios. Y entonces, usted está allá en California y nosotros estamos acá en Oregon y podemos platicar y quizá podamos tener reuniones de oración a distancia, pero nos podemos ver. Qué bueno y gracias. En lo que podamos ayudar, aquí estamos también. Gracias, muchas gracias. No dude en invitarnos también a su grupo de oración. Sí, muchas gracias, claro que sí. Gracias. Gracias. Perdón, y la ventaja que tenemos aquí, y como usted es nuevo ahorita, dice que la unión no hace la fuerza, porque Padre Beto tiene una iglesia por allá, aquí estamos en Pasadena, Santa Cruz hay otra iglesia en Oregon, Padre Agustín tiene otra iglesia, Padre Wilson, o sea, son varias iglesias que estamos y entonces entre todos estamos compartiendo, ¿no? Entonces pues es una forma de aprender y saber que no estamos aislados, que no estamos... Si no, aquí estamos Valentín y yo aquí nomás, ¿verdad? Y también Katy está también allá en internet, entonces a veces estamos todos juntos, no estamos ya todos juntos ya nos sentimos más valientes, ¿verdad? Decía el Beto ahí, ¿no? Pero bueno, bienvenido otra vez. Ok, Beto, perdón que te interrumpí otra vez. No, está bien, le iba a hacer una pregunta a Mari, Katy. Katy, perdón. Si quisiera participar de algo que le haya llamado la atención o compartir alguna experiencia. Katy, you gonna say something? Well, no tengo preguntas. Hace mucho tiempo yo fui en esta junta, so mucho de español no entiendo. Más o menos entiendo. Will you like to say something in English? I think we can either translate or we can say something. Okay, well, I think I pretty much understood. I watched the videos on YouTube, but I wasn't familiar with the story of Gideon, so I got out my Bible and looked at it. What else? And we can send you the link to see the videos in English if you wish. Oh, well, that's okay. I need to practice listening to the Spanish, so I get the general. I get the general idea. I don't understand all the details. Well, thank you. We really appreciate that you're here with us. Muchas gracias de estar con nosotros y de participar. Y nos alienta y nos apoya el que esté con nosotros. Gracias. Padre, Félix quiere hablar. Don Félix, a ver, ¿qué dice? Pues yo todo el tiempo tengo muchas cosas que hablar, ya ven. Pues, basado al video, ¿verdad? Que estábamos mirando de todos los personajes, esto es bien interesante, ¿verdad? Porque, y todo lo que todos han compartido también, ¿verdad? Es una, puedo decir que es como que la grandeza de Dios que se está manifestando en nosotros, en todos nosotros que estamos aquí en esta clase, y yo siento como la presencia de ese poder divino entre nosotros aquí en la clase, aunque no estemos juntos, presentes así, ¿verdad? Pero yo puedo sentir, ¿verdad? Y entonces estaba yo viendo los personajes, ¿verdad? Y se me vino a la mente lo que digo, como dice, el árbol se conoce por sus frutos.
El árbol se conoce por sus frutos. Y entonces, digo, aunque a veces uno pues comete errores, ¿verdad? Pero Dios está ahí como quiera. No, él no nos rechaza, no nos juzga, ni tampoco nos cierra las puertas, o que dice que si ya cometiste errores, ya no puedes, no te puedo perdonar, no puedes cambiar, ¿no? Y la gracia de Dios siempre está ahí manifestándose para cuando nosotros confiamos en Él, tenemos fe en Él. Y entonces es cuando es solamente Él que es el que puede cambiar, porque a veces yo, mi experiencia personal, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo me sentía solamente confundido? No sabía, no podía, no tenía ni idea. Pero desde el momento que empecé a pues, entregar mi corazón, mi vida, y saber cuáles eran los pasos en las cosas que yo tenía que seguir, como por ejemplo, cómo definir, ¿verdad?, qué era lo que yo tenía que hacer para que la gracia de Dios se manifieste en los hechos que yo hago, ¿verdad? Por medio de los frutos. Por los frutos se conocen, ¿verdad?, los frutos del Espíritu. La bondad, el amor, la paciencia, la comprensión, todo eso, ¿verdad? Entonces digo yo, pues eso es lo que yo tengo que practicar en mi vida diaria. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios se manifieste en mi vida. Y entonces, pues yo, ¿verdad? Y como dice Pablo también, es una batalla diaria que yo tengo con mi ser humano, de que yo tengo que siempre estar sabiendo, esto no es un fruto del Espíritu, porque si yo estoy haciendo esto, no es lo que yo debo hacer, es lo contrario. Entonces, son cosas que eso es como una línea, ¿verdad?, que yo me marco, digo yo, esto no debo hacerlo, ¿por qué? Porque esto es lo contrario de lo que me enseña la Biblia, de lo que yo debo hacer, para que se manifieste como fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y eso pues es lo que quería yo compartir, ¿verdad? Pero es bonito todo. Y estoy muy contento de estar aquí en la clase y quiero tener más clases como esta. Gracias, don Félix. Y sí, Dios se mantiene siempre fiel. Nosotros le damos la vuelta y brincamos y le hacemos aquí y allá, pero Él se mantiene fiel y Él nos da esos dones de fortaleza, de sabiduría para regresar a Él siempre, para regresar si queremos y si tenemos confianza en Él. Gracias, don Félix. ¿Alguien más allá en Santa María? Don Valentín de la Sierra, por favor. Decir, ¿verdad?, como estamos viendo, que personas que han sido escogidas por Dios, a veces su fe falla, ¿verdad? Que la fe, que es la certeza de lo que no se ve. Aunque son personas de Dios, a veces fallan, ¿verdad? Y todos somos humanos. El único perfecto es Dios. Nosotros podemos ser mejores, pero perfectos no. Dios es el único perfecto. Entonces tenemos que aplicar lo que dice la palabra, ¿verdad?, que dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, ¿qué haría Cristo en mi situación? Cristo no dudaba. Él tenía la certeza, ok, demonio fuera, que esto no tienen que comer, ok, traigan los pescados y el pan, y ok, no dudaba. Y nosotros como humanos, pues, estamos hasta cierto punto defectuosos. Dudamos a veces. Pero no, pues esto no me va a salir mal, o no me van a ayudar, o algo, ¿eh? Pero tenemos que regresar al pensamiento de Cristo. Ya no vivo yo, ok, mis defectos fuera. Mejor ponemos a Cristo, o Dios, ¿verdad? Cristo, Dios. Ok, ¿qué haría Él en mi lugar? ¿Verdad? Bueno, es todo. Gracias, don Valentín. Gracias. ¿Alguien más quisiera compartir antes de hacer nuestro oficio de completas?
Veo que está... Sí, Leti. Pégase más a la computadora, Leti, pégase más, porque se escucha medio lejos. Si se pega más a la computadora, ya. ¿Ya lo escuchan? Sí. No, pero se apagó mi, se apagó mi, ¿cómo se dice? La bocina, a ver si me escuchan. Ya, pues, nomás quería yo comentar acerca del relato que miramos. Pues, yo pienso que desde todas las historias de la Biblia, yo pienso que todo está basado hasta en el presente, en lo que vivimos, ¿verdad? Y yo pienso que es bueno que pues, nos hagamos ser parte como de esos relatos, porque es la vida de uno personal, lo que está ahí. De una u otra forma tenemos todos esos toda esa vida que está ahí en la Biblia, en los pasajes de la Biblia, de los problemas pues de todo lo que se viene viviendo, el racismo, como dice, el bullying, ¿verdad? De que si estás chiquito, si estás grande, si estás negro, si estás moreno, es bullying, todo eso, el aspecto económico, social, emocional, todo eso, entonces yo pienso que eso, pues, desde antes, mucho, desde imagínate cuántos años tiene la Biblia, todo eso ya se vivía y ahorita lo seguimos viviendo, pero yo pienso que, pues, como dicen algunos compañeros ahorita que han hablado, dicen que pues hay que tener que Dios nos dé la sabiduría, ¿verdad? Para entender todo eso, todo lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Para seguirlas traspasando a nosotros, a nuestros hermanos, ¿ya? Porque hay personas que a veces no nos queremos ni acercar ni a la iglesia y queremos conocer a Dios. Yo sé que dicen que Dios está donde sea, ¿verdad? Pero si le buscamos entre más seamos las ovejitas perdidas y lo busquemos, yo pienso que Dios viene más rápido, ¿verdad? Pero si no lo buscamos ni nada, pues entonces estamos más alejados que nunca. Entonces yo pienso que tenemos que orar por todas esas personas que se han alejado de Dios completamente y que sienten que todo se ha perdido, sienten que no tienen paz, que no tienen nada en su corazón y sobre todo que no tienen a Dios también, ¿verdad? Que no tienen a Dios y se sienten completamente solos. Entonces hay que seguir orando por esas personas alejadas de Dios. Esto es. Gracias Leti, gracias. Y creo que nos conecta muy bien lo que dice que nosotros que ahorita estamos en esta escuela para ministerios, cada uno de nosotros tiene un ministerio especial en el lugar donde nos encontramos, en nuestra comunidad. Tenemos un ministerio y tenemos que irlo descubriendo poco a poco, ese ministerio, y lo descubrimos haciendo, ¿sí? Haciendo cosas, respondiendo al llamado que Dios nos está haciendo, teniendo confianza de que cuando Dios nos invita a hacer algo, nosotros hay que echarle ganas y no dudar, tener esa confianza, desarrollar esas cualidades que ya nos dio, y cada uno de nosotros en nuestro lugar, en nuestra comunidad, en nuestro hogar, en nuestra escuela, en el trabajo, tenemos un ministerio que hacer. Estaba viendo que Angélica estaba levantando la mano, no sé si iba a hablar algo o nomás estaba platicando con el padre Agustín. No, nada, no quería decir nada. Ok, gracias Angélica. Pues creo que con esta parte al menos vimos ahorita la narrativa, como en la narrativa, esa primera parte de la Biblia, ese primer estilo de la que descubrimos en la Biblia, debemos tomar en cuenta muchos detalles, no nada más es un pedacito, una pequeña lectura, sino hay que tomar en cuenta toda la narración, todo el estilo, la relación que había con las demás gentes, la situación económica, la situación política, como vimos en la historia de Gedeón, tomarlo en cuenta. Cuando estemos leyendo la Biblia, tomar en cuenta esa parte. Después vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ver la poesía,
y el discurso para la siguiente clase. Y les voy a mandar otro video para que lo puedan ver y así platicar. La próxima clase es 2 semanas, es junio 2. Julio 2, ¿no? No, hasta el otro, porque julio 2 está muy cerca del día del 4 y vamos a... ¿Cuándo lo pusimos? No me acuerdo. ¿Cuándo lo pusimos? Creo que es 2 y 7, el día 9, ¿no? Julio 9. Oh, sí, porque el 2 era muy pronto, ¿ah? El padre, el calendario para atrás. No te escucho, padre. No se escucha, padre. Está en mute. Yo digo que el calendario del padre Peregrino se mueve hacia atrás, no hacia adelante. Pues que voy antes de Cristo. Quiere que cumpla yo años otra vez. ¿Te acuerdas? Es que empiezo el punto 0 y yo voy antes de... voy para acá. Pues yo les anuncio que no voy a estar porque voy a estar con mi Santa Madre. ¿Vas a México? Sí. Voy a estar con mi Santa Madre, así es que ese día, muchos saludos para todos. Gracias. Igualmente por allá. Claro que sí. Sí. Que te vaya bien. Te vas el del 2. Sí. Que te vaya Y bien. luego Que disfrutes. Gracias. Jalisco, Sí, gracias, Tocaya. A la Lo tierra vamos a extrañar. del tequila, a la tierra del tequila. Wow. Ah, sí. Voy a Jalisco, Arandas, a Ocotlán, todo por allá. ¿Te traes un tequilita de Arandas, por favor? No, sí. Y no hay Ada Maldonado. Si trae algo de allá es para mí. Acuérdate que en Arandas están los vinos. Sí. El agave, ahí mero. Bueno, pues los que tengan cosas... Confíen que va a traer un tequila para todos. Ay. Tienen que tener la fe. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu dinero? Ya no se oyó. Sin dinero no hay encargo. Mándenlos al Walmart, mándenlos al Total Wines. Pues gracias a todos los que vayan a hacer actividades en estos días festivos, pues que les deseamos que la pasen bien, bendiciones a todos. Y antes de pasar al oficio de completas, quisiera invitar al padre Roberto si tiene un anuncio muy especial que darnos. Sí, el anuncio que tengo es que he sido llamado a ser el nuevo vicario de la iglesia de San Mateo en la ciudad de National City, en la diócesis de San Diego. Así de que este domingo se anuncia aquí en la comunidad de Santa Cruz, se le da a la comunidad esa noticia. Voy a quedarme acá en Santa Cruz hasta el día 31 de julio. Después me voy de vacaciones, pero realmente empacar para mudarme a la zona de San Diego, porque la iglesia está en San Diego. Es un ministerio trilingüe, español, inglés y local. Es uno de los lenguajes que se habla en las Filipinas, especialmente en la sección norte de las Filipinas. Y nada, regreso a California, donde está mi hija, y Leticia pues también está muy contenta porque ya están los hijos de ellas, así que vamos. Era más fácil que se movieran 2 a que se movieran 7 para acá. Así de que esta quizás sea una de las últimas reuniones. Por el otro lado, voy a seguir participando. Lo más seguro, tan pronto ya esté establecido, voy a reintegrarme a las clases desde mi nueva comunidad de San Mateo, San Matthews, en National City, California. Felicidades. Y aquí vamos a ser vecinos. Vamos a ser vecinos. Felicidades, Padre Roberto. Gracias. Vamos a ser vecinos aquí. Qué bueno que ya te vas de Oregon, porque ya no te quedas. Mira, Padre Peregrino. Yo sí le veía pinta de filipino. Es que dijo que quería venir más cerca a California para estar más cerca aquí con nosotros. Igualito. Ay, güey. Dice, Dios nos hace. Es una situación porque llevo ya 9 años acá y es una comunidad que amo mucho.
pero es un llamado muy diferente y definitivamente creo que me va a ser beneficioso también para mi ministerio y para estar más cerca de la familia. 9 años que llevo viviendo aquí, a mi hija solo me ha visitado una vez. Y allá la voy a tener más cerca como para podernos ver más frecuentemente. Y esa es una de las razones también. La familia es importante. Padre Roberto, nomás no se va a llevar el agua. Me la deja aquí. ¿Qué dijo? La lluvia nos la deja aquí. No se va a llevar el agua. Le corrió el agua. Sí, sí. Sí. Pues felicidades, Padre Roberto, y lo que vamos a pensar aquí en la Escuela de Ministerios es de que, como el dicho de México, cuando una hija se casa, dice, no pierdes una hija, sino que ganas un yerno. Así es de que no es que los perdamos a ustedes, sino vamos a ganar otra comunidad para la escuela de ministerios. También aquí Eli dijo que se va a conectar solita desde su casa, ¿verdad? Sí. Qué bueno, sí, tenemos que seguir y con los demás también, ojalá, con este medio podemos estar cada quien en nuestra casa y platicar y tener esta conversación, y no sé, más adelante quizá vaya a salir otra cosa que ni siquiera imaginamos, pero hay que estar abiertos y tener confianza en Dios de que Él lo está haciendo por algo. Alberto. ¿Sí? Nosotros nos sentimos bien a gusto en esta clase, de verdad, nos sentimos como en familia. Cada vez que es el sábado ya estamos ahí platicando de la clase, ya para estar aquí, nos sentimos bien a gusto, gracias por estas clases que nos están dando. Hoy teníamos un par y nosotros y preferimos quedarnos a la clase. Esta clase a nosotros. Oh, pues gracias, Leti, gracias. Ahorita puede correr al party de todas maneras. No, sí los entiendo y gracias, de verdad, muchas gracias por Nos todo. faltan las palomitas también de repente, ¿verdad? Pero sí. Sí. Gracias por todos, por la participación. ¿Tú vas a pagar la grabación o para antes de la grabación? Voy a poner ahorita el oficio de completas para terminar nuestra clase con el oficio de completas, y creo que estamos